En Radio Intereconomía, Una mirada al mundo. Un programa para informarte de los acontecimientos más destacados de la semana con protagonistas de primera mano. Cultura, sociedad, política, economía. Una mirada al mundo con Teresa Calvo. Muy buenas noches. Comenzamos Una mirada al mundo. Por supuesto, como todos los días, con temas de interés. Hoy en el control técnico nos va a acompañar Luis Pérez. Y en los micrófonos, quien les habla, Teresa Calvo. Y como siempre, nuestra sección estrella, Encuentros para el Debate. Hoy trataremos el tema noticia de la semana, las elecciones de Estados Unidos y el presidente nuevo, Donald Trump. En No te quedes en casa le hablaremos de formas divertidas de aprender inglés. Y como siempre, todo esto de la mano de los mejores profesionales y expertos en distintas materias. Comenzamos Encuentros para el Debate. Una mirada al mundo. Encuentros para el debate. Encuentros para el debate. Hoy sábado, el tema estrella de la semana. El martes por la noche, Donald Trump era elegido presidente de los Estados Unidos en contra de todas las previsiones de encuestas. Y el jueves, Obama recibió en la Casa Blanca al ganador de las elecciones para iniciar el traspaso de poderes. Trump jurará el cargo el próximo 20 de enero. Para tratar estos temas ya están con nosotros Rubén Tamboleo García, él es analista político. Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Igualmente. También nos acompaña José San Martín Pardo, él es profesor titular de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Alicante. Muy buenas noches, José. Buenas noches. Y finalmente nos acompaña Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muy buenas noches, Isabel. Muy buenas noches. Encantada de que podamos pasar un rato en estos estudios en Radio Intereconomía y vamos a comenzar hablando un poquito de este tema. Isabel, me gustaría que nos hicieras, sé que tú has pasado tiempo y puede que José San Martín y más de los contertulios que tenemos esta noche aquí hayan pasado bastante tiempo en Estados Unidos. Me gustaría que me explicaran un poquito cómo es la sociedad americana actual, con qué tipo de sociedad se está encontrando Trump. Yo creo que uno de los principales errores de las previsiones, de las proyecciones, ha sido mirar Estados Unidos con ojos europeos. Estados Unidos es un país de contrastes y el perfil de Donald Trump es un perfil controvertido, pero es como los cigarros Marlboro, es un genuino sabor americano. Y ha tenido una victoria arrolladora porque para ellos es un perfil, no sé cómo decirlo, un perfil no habitual, pero sí un perfil mediático parecido a Belén Esteban. Él tenía un programa en la tele con bastante tirón y es una celebrity. Y luego además es un empresario que ha sabido vender, que se ha hecho a sí mismo, dice que él ganó su primer dinero, cuando no es cierto, él es hijo de rico.
Y él ha pasado por la universidad, pero digamos que la universidad ha pasado por encima de él, pero como una capa muy fina. Y yo creo que la clave ha sido el lenguaje llano, un lenguaje aparentemente muy natural, y es como si, salvando las distancias, porque hablar bien de Donald Trump, una mujer, te tienes que tapar la nariz, pero salvando las distancias, es como si Amancio Ortega pues pasara a ser presidente del gobierno aquí. Amancio Ortega es un señor sin estudios universitarios, pero un señor que ha hecho una fortuna, que se ha casado varias veces, y lo de los chistes machistas, pues en la América profunda, incluso como que es de cuatrero, ¿no? Y yo creo que Hillary es una persona que no tiene el gancho que tiene su marido, a pesar de los pecadillos del pasado, y todo candidato demócrata debe centrar su campaña en hacer las rutas del Greyhound, los autobuses estos que recorren la América profunda, entre las dos costas, que las dos costas siempre son más progresistas, con salvedades como California. Y los rednecks, el Deep South de Mark Twain, es muy conservador, muy puritano, no tiene pasaporte ni ha estudiado una carrera. Cree que las armas son necesarias y toleran y aplauden pues las salidas de tono, porque dicen que eso, bueno, pues que es propio de una persona natural, de una persona que no sabe escribir discursos, cuando realmente Donald Trump domina la comunicación y ha tenido en su campaña gente muy lista, que ha tomado nota del Brexit y se ha centrado en una campaña rural, de pequeñas poblaciones. El voto es de señores maduros, de raza blanca, pero también ha tenido un voto latino, que es el voto del miedo, el voto hacia el empresario, porque conviene recordar que la recuperación de Obama ha sido una recuperación jobless, que ha creado poco empleo, y que él dice que va a crear mucho empleo, y la gente se lo cree, es un empresario, y además el discurso populista es más fácil para el ciudadano de a pie. Dice que va a reducir la burocracia, va a reducir los impuestos y el gasto público, una maravilla. Bueno, una maravilla. Yo creo, o corríjanme si me equivoco, que Hillary a lo mejor se ha dedicado más a las clases elitistas. Es que era lo fácil, eso era lo fácil. Efectivamente, Hillary Clinton ha cometido varios errores garrafales. Uno de ellos ha sido la impronta elitista de su campaña electoral. Cuando Trump hablaba de Trump, Hillary Clinton también hablaba de Trump, con lo cual la campaña estaba rodada. Trump se ha presentado a sí mismo como un conservador progresista, no digo revolucionario, pero sí extremadamente dinámico, que iba a reformar completamente las estructuras obsoletas del país y generar empleo y riqueza para todos por igual. Sea o no verdad, sea o no cumplido, lo que está claro es que ha calado en un sector importante de la población a través de un discurso enteramente transversal y muy energético en cuanto a contenido material. Son bienes y servicios lo que le estaba vendiendo. Cuando Hillary Clinton hablaba de Beyoncé o de los apoyos que tenía a nivel internacional, Trump estaba hablando a fontaneros y evidentemente también a carpinteros y a todas las personas humildes. La clase trabajadora se ha volcado, no digo masivamente, pero en un número enorme a favor de Donald Trump. Y hay que preguntarse por qué. Ese éxito de Donald Trump, que ha dejado cao completamente al establishment en Estados Unidos y en medio mundo, requiere de una respuesta reflexiva y también de aprender de los errores cometidos por aquellos que son considerados políticos convencionales. El fracaso de ellos es paradigmático y el triunfo de Donald Trump es, además de inquietante, que lo es, debe ser también instructivo. 70 años, estamos hablando de una persona con 70 años y sin experiencia política. Eso lo han valorado. Creen que es un outsider que va contra el establishment de Washington, contra los especialistas en perpetuarse en los sillones orejeros, y realmente él les ha convencido de que va a reducir los cargos, va a reducir la burocracia y que va a ir contra los que perpetúan ese poder a espaldas del pueblo. Pero Donald Trump, no lo olvidemos, es un hombre que está acostumbrado a manejar poder económico y poder político también, porque en Estados Unidos tener poder económico es tener poder político. Es un hombre que nació rico y que se instaló en la figura del billonario desde muy temprana edad. No estamos hablando de un outsider realmente, lo ha aprovechado muy bien, ha sabido manejar muy bien esa estola de revolucionario, entre comillas, y ha sabido romper completamente la barrera del sonido. Su campaña no ha sido realmente una campaña de extrema derecha, a pesar de lo que se ha dicho desde una mirada obsoletamente ideológica en Europa, sino que ha sido una campaña mucho más transversal y mucho más civilina, ruda, tosca,
sin elementos intelectuales como era la campaña de Hillary Clinton, con argumentos muy racionalizados, etcétera, etcétera, y con apoyos internacionales, eso no sirve de nada. Cuando es que sí, que él se ha centrado, yo creo, en una campaña de eslogan, una campaña para, como tú muy bien has dicho, para el fontanero. Él, por ejemplo, decía, Estados Unidos pivota entre la izquierda y la derecha, pero yo soy el centro, aunque no es verdad. Aunque no es verdad, para nada. Pero bueno, muchísimo más dinero se ha gastado Hillary Clinton en promocionar todo, mucho más que Donald Trump. En la campaña, me refiero. Sí, mucho más dinero, pero también es verdad que ella ha dispuesto de unos recursos diferentes. Y no hay que olvidar que las acusaciones que Donald Trump ha lanzado contra ella, en muchos casos, eran certeras. Y eso el pueblo americano lo tenía muy presente. Hillary Clinton no fue la mejor candidata. Un candidato sólido hubiese derrotado a Donald Trump en la fase primera de la campaña electoral. Que Donald Trump haya llegado tan alto es también un síntoma de la debilidad de la candidatura de Hillary Clinton. Uh-huh. Hablaremos de esa candidatura y de todos esos fallos. Rubén Tamboleo, la sociedad americana está constituida por todo tipo de etnias, ¿no es así? Sí, bueno, centrándonos en la primera pregunta, que me parece muy interesante, ¿cómo es la sociedad americana actual? Esa es una pregunta muy interesante porque nos puede dar lugar a encontrar respuestas en todo lo que ha venido pasando en estos últimos años. En primer lugar, tiene rasgos comunes con la sociedad europea como sociedad occidental, y una de las cuestiones que yo diría más importantes es que la sociedad está cambiando ahora mismo muy, muy, muy rápido. Demasiado rápido, incluso tan rápido que a algunas personas les da miedo. Entonces eso es importante. Es tan importante que la campaña de 2008, tal y como la hizo Obama, ya ahora mismo sería imposible, incluso con medios de comunicación, con cuestiones distintas, ¿no? Y entonces está cambiando tan rápido que eso genera muchas cosas nuevas y genera muchos cambios también en los trabajos, en las posibilidades de poder trabajar y en cómo nos estamos relacionando con otras sociedades, con las famosas, por ejemplo, para Trump, México y China, ¿no? Entonces eso sería una de las cuestiones importantes. Y luego la sociedad actual americana pues tiene efectivamente rasgos propios, pero rasgos propios incluso en cada estado, ¿no? Eso hace que unos estados voten de una forma, voten de otra, o que hayan podido votar, en este caso, de forma, para algunos analistas, sorprendente, pero para otros, pues quizá no tanto, ¿no? Entonces esas son cuestiones ya particulares de la sociedad americana de cada estado, ¿no? Hay, por ejemplo, hay mucha riqueza en Nueva York, hay mucha riqueza en California. California solo como estado es una economía mundial muy potente, y luego pues otros que, por ejemplo, pues miran el caso de Florida, pues también es muy interesante, ¿no? Porque miran, con toda la gente que ha llegado, pues ahí miran más a Cuba, ¿no? Cosa que, por ejemplo, claro, en Montana o en Dakota del Norte, pues Cuba tiene menos interés, ¿no? Entonces esas cuestiones de cómo está la sociedad actual, lo rápido que está cambiando y algunos rasgos internos de cada estado nos pueden explicar cómo ha ido la campaña, cómo fueron las primarias anteriormente y cómo ha ido esta campaña, ¿no? Supongo que los medios de comunicación siempre nos están hablando más de Hollywood o de la parte alta, de la clase social alta, y no nos hablan tanto, pues a lo mejor, de esa América rural, blanca, protestante y con bajos ingresos. Bueno, eso por supuesto, tampoco les gusta hablar mucho a lo mejor incluso del Bronx, ¿no? Que solo puede conocer más la gente que nos esté escuchando, pero que también es una realidad que está ¿no? Y que solo hay dentro del propio Nueva York y de la ciudad de Nueva York y de los distritos de Nueva York, pues eso ya hace que cambie mucho las estructuras sociales y los problemas de cada persona y lo que afecta a cada uno de ellos. Entonces eso hace que, claro, que tengamos problemas en cada lugar y que efectivamente en la América más rural o más escondida, pequeñas poblaciones, pues eso también haya quedado más lejos en algunas cosas, pero esa gente luego pues también vota, ¿no? Yéndonos al tema que nos ocupa. Entonces vota según su propia agenda. Claro. De todas maneras, no hay que menospreciar el perfil de Donald Trump, en el sentido de que es un corredor de largo fondo, que tiene las espaldas cubiertas desde el punto de vista de la fortuna que tiene, aunque se dice que es bastante menos rico de lo que dice. Y, por ejemplo, él ha tenido trucos de prestidigitador, de manejar al pueblo llano, como fue, por ejemplo, después de montar los rascacielos que montó con grandes operaciones inmobiliarias, aprovechando momentos de crisis, montó la pista de hielo en Nueva York, de pan y circo, absolutamente, para el pueblo, como diciendo, yo soy de los que ayudo mucho al pueblo, tal.
Quiero decir que él desde hace ya años sabe esto de predicar y dar trigo, ¿no? Y lo hace bien, lo domina, eso lo domina. Sí, pero en Nueva York no se ha comido un colín, por así decirlo muy gráficamente, ¿no? Ya he dicho que su campaña ha sido rural. Claro. Y Nueva York tampoco es Estados Unidos. Eso es como decir, la retransmisión de las elecciones desde Nueva York en las teles es un gran error, porque eso es como retransmitir las elecciones en Alemania desde Berlín. Vive en Berlín el que no le gusta ser alemán y vive en Nueva York el que es menos americano. Aunque haya genuinos americanos en Nueva York, son minoría. Nueva York es un melting pot de mucho inmigrante, pero no creo que haya muchos inmigrantes en la América profunda, insisto, ¿por qué no? Porque no es lo suyo. Bien. Yo creo que un error que se debe contemplar por parte de Hillary Clinton ha sido justamente ese, la campaña electoral. Ella se ha enfocado mucho a ámbitos urbanos y universitarios, y muy de sectores de élite, y al final el discurso se ha evaporado en un sector inmenso del país que son las clases trabajadoras rurales y urbanas, eso también, porque Trump ha arrasado en centros industriales impresionantes como por ejemplo en Chicago, toda la parte de Detroit, el sector del automóvil, muchos obreros han votado a Trump, que antes era un voto fielmente demócrata. Esa es la cuestión a plantearse realmente, ¿por qué y cómo? Y ha arrasado con el empleo y con promesas materiales, no espirituales. Bien. Ese es un tema fundamental. De todas maneras, yo sí que quería hacer un comentario con respecto al error de las encuestas. Se ha vuelto a decir que se habían equivocado las encuestas, como pasó con el Brexit. Entonces hay que plantearse el tema de las encuestas y de las élites y de la intelectualidad, ¿no?, profunda. Porque muchas veces se piensa que la academia o las universidades, la Ivy League, son los que tienen la bola de cristal. Pero la paradoja de la sociedad de la información, y ya pasó con Obama también, es que las élites intelectuales no son las mejor informadas. Al contrario, suelen ser las más desinformadas y las más autointoxicadas de su propio ego. Y endogámicas. Totalmente. Y estúpidas por su comportamiento. O sea, el intelectual generalmente en política ha sido un fracaso. Es el más dogmático y el más rígido. Y lo que generalmente requiere la sociedad es un político flexible y adaptable, poco intelectualizado y muy atento a las necesidades de su entorno. Y tal vez con más sentido común, ¿no? Con sentido común. Y el sentido común es lo que votan los americanos. Bryce en el siglo XIX ya lo escribió en un famoso capítulo 8 de su libro The American Commonwealth, explicando por qué los norteamericanos nunca eligen a hombres brillantes para ser presidentes. Y uno de los motivos justamente va ahí, en esa dirección. Buscan a personas con sentido común, que estén cuajados como líderes y que hayan demostrado en su vida personal que son capaces de derrotar las circunstancias adversas y afrontar su destino luchando, trabajando denodadamente. Eso es lo que buscan. No buscan productos de laboratorios, de universidades, no buscan pequeños académicos ególatras que se creen que por haber leído 500 libros son mejores que cualquier otro vecino. Eso no lo quieren. Saben que son gente dogmática y muy propensa a la egolatría y, por tanto, inútiles para el trabajo colectivo. Muy bien. Y se nota en la jurisprudencia y en su sistema legal. Es un sistema legal en el que las leyes se van cambiando, pero tienen muy pocas leyes, incluso son flexibles, cambian por estados. La propia Constitución de los Estados Unidos cuenta las palabras y tiene muy poquitas, son frases cortas. Y muy breve, sí. Es decir, que son muy prácticos, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de la política que va a llevar a cabo Donald Trump, tanto en el ámbito interior como la política exterior. Ha habido muchos cambios, sobre todo en distintas empresas, cambios me refiero sobre todo en los mercados bursátiles, debido a que hay empresas españolas ubicadas en México, otras en Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo de nuestras empresas? Yo creo que va a haber un riesgo, pero que no va a ser ni mucho menos un peligro. Creo que no va a ser tanto como se ha dicho y bastante menos de lo que algunos desearían. Y que al final las aguas volverán a su cauce, aunque habrán, por supuesto, gestos de galería por parte de Trump y alguna cosa más o menos seria para aplicar correctivos a empresas, entre comillas, enemigas de Estados Unidos, según la óptica de Donald Trump. Pero fuera de eso no va a ocurrir ¿Cuáles son esas empresas enemigas? ¿Cuáles son pues algunas de Rusia y algunas de China, por ejemplo. Por eso él, esos aranceles y esos impuestos, y no está a favor del libre comercio, ¿no? Sí que puede ser eso es muy relativo. ¿Ah, sí? El proteccionismo. La vuelta del proteccionismo sí que puede ser preocupante, pero
también es cierto que no creo que haya un presidente de Estados Unidos que conozca mejor el Chapter 11 que Donald Trump. El propio Donald Trump lo ha usado. Entonces, es un conocedor de la regulación y él quiere quitar leyes que no ayudan. Y hoy bajar los impuestos. Bajar los impuestos, pero no creo que se atreva a eliminar el libre comercio. Y no creo que construya barreras alrededor de los muros económicos de Estados Unidos, porque el primer perjudicado será su país. Es un empresario, no un universitario. Supongo que la campaña aplauden porque consideran que él apoya, o por lo menos eso ha dicho en la campaña, una administración business friendly. Él dice que va a reducir pues los días para crear una empresa y que bueno, pues como digo, va a ayudar a las empresas a crear empleo. Luego ya veremos esto en qué se materializa, pero lo que sí que es preocupante, hay un poco farolillo rojo, es que el presidente de Estados Unidos tiene fuertes contrapoderes en las dos cámaras, pero sí que tiene más mano con la política exterior. Y en la política exterior él ha hablado de su aliado, de Putin, y sí que ha hablado mal de China, y China ahora mismo pues es uno de los banqueros de Estados Unidos. Entonces, meterse con China es preocupante. Hay que tener en cuenta el peso que tiene Estados Unidos en la política internacional. Obama cambió el eje de atención del Mediterráneo al eje Asia-Pacífico. Ya ver este señor dónde pone el eje, ¿no? Porque Rubén, ¿tú crees que yo tengo entendido que Obama ha llegado a decir que Donald Trump necesita de consejeros importantes, sobre todo en política internacional, que a lo mejor los conocimientos de Donald Trump en política internacional, según Obama, no son tan potentes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues aquí muchas cosas. La primera de todas es que Obama tiene parte de culpa del resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque su gestión ha sido ampliamente decepcionante, ¿no? Y en muchos temas. Y precisamente qué ha pasado con su gestión y qué ha pasado y qué es lo que ahora quiere cambiar Donald Trump en tema de empresas. Pues yo me quiero centrar en la parte más interna, y la parte más interna es que podemos hablar de empresas estadounidenses que están pagando a estadounidenses en el interior de Estados Unidos a lo mejor $20 la hora con una serie de seguros sociales, ¿no? Que eso tiene una serie de costes para la empresa. Entonces les paga $20 la hora, por ejemplo, y para construir, por ejemplo, aires acondicionados. No voy a citar la marca, pero esto es un caso real. Entonces, con seguros sociales y demás. ¿Y qué quieren hacer esas empresas? Pues esas empresas ahora mismo en esta campaña electoral se querían llevar los trabajos a México, que es uno de los grandes lugares del imaginario que ha puesto Donald Trump como punto de batalla, ¿no? Y en México, ¿qué es lo que pagan? Pues pagaban $3 la hora, $4 la hora, $5 la hora como mucho. Entonces, ese es el gran problema, esa es la cuestión, y eso es por lo que hay que entender las propuestas de Donald Trump en el sentido de que si tú tienes que hacer un balance entre Estado, sociedad y mercado, pues tienes que poder que todo sea fuerte, ¿no? Y eso que significa que el Estado tenga su parte de fuerza, que la sociedad tenga su parte de fuerza y que el mercado tenga su parte de fuerza. Entonces, si hay empresas internas de Estados Unidos que quieren llevarse los trabajos fuera para ahorrar mucho dinero, pero para casi esclavizar a gente en México y para dejar absolutamente a gente mayor que ya está en el final de su vida laboral, o a gente muy mal, pues eso, claro, es lo normal y lo lógico es que un presidente tome medidas en esta serie de cuestiones, ¿no? Ese es uno de los problemas de la sociedad actual, ¿no? De los efectos de la globalización. Por los efectos de la globalización en la América más profunda están teniendo daños importantes que pueden explicar también parte del resultado, y eso hace que sean propuestas interesantes, ¿no? En general, muchas propuestas, y ahora nos centramos en estas propuestas económicas, pues se han dicho que son muy disparatadas las de Donald Trump. No me parece que algunas sean tan disparatadas, ¿no? Porque, o sea, eso que reflexione la gente que nos está escuchando. ¿Es tan disparatado que la gente quiera cobrar $20 la hora por hacer un trabajo técnico y luego poder pagar los seguros sociales con lo que tienen que hacer allí? Pues a lo mejor no tanto. Es tan disparatado que se opongan a que se lleven sus trabajos a otro sitio para que a la gente la tengan casi esclavizada a $3 la hora. Pues eso es algo en lo que sí que quiere intervenir Donald Trump. Pues si quiere intervenir en eso, vamos a ver en qué medida puede, ¿no? Vamos a ver en qué medida puede, porque tenemos ahora el Congreso, el Senado, que son republicanos, pero donde va a tener también amigos y enemigos. Pero también a lo mejor
hay mexicanos que quieren ir a ganar esos 20 euros a América, claro, a Estados Unidos. Efectivamente, ese es uno de los motivos de la inmigración. Así de cierto es, pero quieren precisamente ir a trabajar a Estados Unidos porque allí les van a pagar, si mantienen esos trabajos, mucho mejor de lo que les van a pagar en México. Entonces, claro, hay que terminar de acabar con este momento en el que está todo tan revuelto, porque al final es que si estas cosas no se arreglan ahora, aunque sean con medidas duras, provocativas, diferentes, si estas cosas no se arreglan ahora, estamos hablando de que uno de los principales problemas de estas políticas es que estamos eligiendo siempre un presidente en todo el mundo para 4 años o un mandato de 5 años. Entonces, esta visión cortoplacista de los políticos es la que nos lleva a dar lugar a cuestiones muy problemáticas, ¿no? Entonces, hay que tomar, es bueno que haya políticos que quieran tomarse las riendas de problemas que no son tan cortoplacistas ni que vayan a tener tanto rédito electoral, ¿no? Sino que son problemas a largo plazo. Y un problema a largo plazo es cómo se paga a la gente, si se le paga de forma justa o se le paga de forma injusta, o se le paga simplemente de forma de la que pueda sobrevivir, ¿no? Que es que si no, hay gente que no puede sobrevivir o mantener una familia. Entonces, esa es una de las cuestiones que, claro, la gente la ha juzgado, ¿no? Ha juzgado cuando vas a votar, pues votas con tu bolsillo también. Entonces, si ahí están las propuestas de Donald Trump, de mira, aquí me están cerrando estas fábricas y hay alguien que efectivamente el único que puede llegar a atreverse, aunque lo va a tener muy difícil, a que esas fábricas se queden en suelo estadounidense, es Donald Trump. Vale. Es Donald Trump, entonces... Hay una cosa cierta y es que Donald es de fuera del aparato de los partidos, o sea, es un outsider desde el punto de vista del pensamiento. Él ha defendido que es un doer y no un thinker y ha acusado a los thinkers de que al final están escribiendo papeles, son expertos, pero expertos en escribir, no expertos en hacer. Y él es un doer porque él es un empresario y se ve con capacidad de actuar rápido, que es la mentalidad americana esta del consumo rápido, de actuar rápido, pensar fuera de la caja desde el punto de vista de las decisiones y asumir los errores, aunque históricamente otra contradicción de Donald Trump es que cuando él ha cometido errores los ha metido debajo de la alfombra. Sí, y tanto que lo ha metido debajo de la alfombra y ha ocultado sus grandes fracasos profesionales y empresariales para luego renacer de nuevo. Pero Trump, hay que tenerlo en cuenta, es un luchador y eso es lo que, el cuaje de líder es lo que muchos americanos han votado. Es un luchador porque no todo el mundo con 70 años se prepara para ser presidente. Reagan lo consiguió con 69 y hoy día Donald Trump más o menos intentará seguir la estela de Ronald Reagan. Yo creo que se apoyará en los éxitos retóricos del anterior presidente conservador, al objeto de conseguir el sincretismo que necesita para convertirse y arrogarse en una figura realmente institucional. Es el único camino posible que tiene. Bien, él ya está organizando distintas reuniones con líderes políticos de otros países. Por ejemplo, evidente. Ajá. Por ejemplo, y no le queda Japón. más remedio que conseguir acuerdos con ellos y pacificar la imagen social que ha generado en los últimos meses de violencia verbal continua, al objeto de lograr esa entente o al menos esa imagen de estadista que necesita, que nunca la conseguirá porque no es su perfil ni va a acoplarse a él adecuadamente, pero al menos acallar de alguna manera las protestas que dentro y fuera del país están en contra de una persona a la que se considera poco menos que un elemento exógeno a lo que es la política institucional de gran tirada. Bien, pues a ver qué políticas va a llevar a cabo. Supongo que la figura de su mujer, Melania, también va a ser importante. ¿Tiene algo que ver su esposa Melania, este perfil de Melania, con la primera dama Michelle Obama? Hombre, yo creo que... ¿El perfil tiene algo que ver? Que no tiene nada que ver, ¿eh? De todas maneras, a mí lo que no me gusta es la utilización, por ejemplo, de los niños. Entonces, esto de que su primer discurso, una vez se supo el resultado en el atril, estuviera dentro de la caja del encuadre de la tele. Insisto, es una bestia mediática, conoce la televisión perfectamente. Meter a su hijo en la caja, la verdad es que son detalles feos de manipular menores y a mí no me gustan nada. De todas maneras, hay que darle un voto de confianza y es imprevisible el efecto a largo plazo de que esté él allí, porque tenemos que tener en cuenta que falta saber el vicepresidente y luego falta saber, pues eso, el resto de miembros de su gobierno, pues... No, el vicepresidente lo conocemos y ha sido un gran acierto, ¿no? Con Mike Pence de Indiana. Sí, eso es verdad. Que sí que es muy interesante, y luego tiene un equipo importante del que yo creo que
que... Hablemos de su gobierno, un poco el gobierno que está formando. Claro, además de Mike Pence, pues va a tener a gente ahí importante. Por ejemplo, sería muy interesante que Chris Christie, que ahora mismo está un poquito quemado en Nueva Jersey, pues tenga una salida que la podría tener dentro de su gabinete. Giuliani, pues a lo mejor se anima, ¿no? Porque él, bueno, tuvo sus problemas, algunos escandalillos, y por eso se desanimó a seguir en política y ha hecho muchos negocios, pero a lo mejor ahora también pues se puede animar a estar en el gabinete como fiscal general, por ejemplo. El cirujano Ben Carson, pues a lo mejor también podría tener ahí un peso importante. Entonces sí que tiene un equipo ahí de gente que le ha apoyado y gente importante, ¿no? Y que pues probablemente estén dentro de su equipo ahora también, y eso va a ser bueno, y que también del Senado pues a lo mejor puede sacar a algunas personas, ¿no? Entonces sí. Eso está bien, y efectivamente si la propia Clinton ha pedido confianza, Obama ha pedido confianza, pues la confianza yo creo que parece ser, ya hemos visto estos días que los mercados también se le han dado un poco, que no ha sido tampoco para tanto. Los jinetes del apocalipsis que nos decían que esto iba a ser tan horrible y demás, pues también ha habido ese voto de confianza, se lo han dado los mercados, se lo han dado los demócratas, y se lo han dado otros países. Pues vamos a ver cómo van las cosas, y hasta el 19 de diciembre no se reúne el colegio electoral para votarle formalmente, y luego tomaría posesión el 20 de enero, así que vamos a tener mucho tiempo, y él va a estudiar las cosas, y seguro que en algunas cuestiones pues va a ser un impacto positivo, que se muevan las cosas, o sea, que se vean otros enfoques que hasta ahora mismo no, porque la administración Obama era una administración que se agotó casi en el quinto año, ¿no? Después de su reelección. O sea que... Sí, la segunda legislatura no suele ser buena, y en el caso de Obama tampoco. Ahora tendremos que ver el cambio, porque es un gobierno de cambio, y estas personas pues a ver cómo trabajan y realmente a ver si hacen ese cambio rápido que prometen o han prometido en campaña. Por lo pronto, este jueves ya comenzó ese traspaso de poderes, de carteras. Obama también parece ser que quiere tranquilidad y que las cosas vayan bien. Señor. Es un resultado natural de la política. Hay que tener en cuenta que Obama tiene que convertirse en un gran presidente, y una de las formas de conseguirlo puede ser tanto a la entrada como a la salida. Obama no le queda más remedio que apaciguar un poco el temple agresivo de Trump, y a Trump le interesa emerger también como un presidente de cariz institucional importante. Respecto de los hijos, yo quisiera subrayar algo. El objetivo de Trump, y esto no es un análisis, sino un hecho de gente próxima a él, no es solo ser el primer presidente Trump de Estados Unidos. Él quiere generar una dinastía del tipo Kennedy dentro de la gran política conservadora del país, pero al objeto de revolucionar completamente todo el proceso. Sus líderes políticos favoritos, y esto se suele ignorar muy completamente, son dentro de la tradición norteamericana, por un lado Jefferson, y por otro, muy importante, Paine, que fue un líder revolucionario, pero digamos con oquedades y con tinieblas en su vida, con diferentes perspectivas, y eso es muy interesante tenerlo en cuenta. Y fuera de Estados Unidos, una de las personas a la que más admira es Margaret Thatcher. Sí. En ese sentido hay que tener en cuenta que Thatcher también iba en esa línea, ¿no?, de conservador del cambio, un revolucionario que cambió completamente todos los sistemas de valores del Reino Unido, afectando de manera grave, en ocasiones positivas y en ocasiones negativas, a lo que eran valores y creencias arraigadas tradicionalmente en la sociedad británica. Eso es lo que quiere conseguir Trump. Un cambio radical, pero un cambio radical a través de lo conservador. Es un populismo claramente asentado en valores tradicionales, pero también que busca lo material. Y ese sesgo material es lo que le ha granjeado el apoyo estrictamente táctico, no una entrega ideológica en modo alguno, por parte de sectores amplísimos de la sociedad. ¿Y a qué se refiere con una dinastía con sus hijos? Evidentemente, que haya más presidentes, por lo menos otro presidente Trump. No olvidemos los saludos que efectuó deliberadamente, más incluso a los miembros de su familia. Fue a un hijo en concreto, uno de los mayores, uno muy determinado, en detrimento de los otros. Y al pequeño Barron también. O sea, está marcando claramente la línea dinástica de lo que él quiere crear. Él no quiere ser el primer y único presidente Trump. Él quiere crear una dinastía política importantísima en Estados Unidos, y sabe que él puede disponer para ello 4 años. Posiblemente un segundo mandato será muy
difícil, lo puede conseguir, ya veremos. Pues pero... con la dinastía que tenga cuidado, porque todas las dinastías políticas en Estados Unidos han salido casi todas bastante mal, ¿no? Desde luego los Kennedy, Bush y Kennedy. Y los Clinton también, ¿no? Que esto ha sido un fracaso rotundo de la estrategia de los dos, además con su fundación, con todo el dinero, que eso además eso dará que hablar en los próximos meses seguro, incluso años, y los Bush, que se han cubierto incluso de gloria diciendo que no votaban y que no le votaban y que no le votaban, lo dijeron el mismo día de las elecciones y ahora van a quedar muy apartados. Ya, pero los Bush tienen familia, tienen vástagos que podrán tomar el relevo dentro de unos años para optar a puestos políticos importantes. Trump quiere sustituirles y suplantarles. Por eso su gobierno se tiene que formar con las diferentes familias políticas del Partido Republicano, fijándoles a todos y demostrando la capacidad sincrética de Donald Trump. O sea, reaganianos de la vieja economía de Ronald Reagan y, por supuesto, todos los que vienen de la época precedente y posterior. Vamos a ir concluyendo. Sí me gustaría que los tres me dijeran esas últimas palabras en relación a este tema. Un hombre ambicioso, Donald Trump, con dinastía, pensando ya en establecerse en el poder durante años, no solamente él, sino incluso sus hijos. Esas últimas palabras, por ejemplo, Rubén, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las previsiones futuras a partir de este momento, a partir del 20 de enero? ¿Qué ocurrirá con Estados Unidos? ¿Irá mejor? Ya es una potencia, pero todavía mejorará. ¿Qué poder tendrá en el mundo? Bueno, yo creo que sobre todo hay que esperar, porque desde la misma noche electoral hemos visto a un Donald Trump muy distinto, a un Donald Trump que ya leía el discurso, cosa que incluso ridiculizaba de Hillary Clinton, que se preparaba mucho, que llamó a la unidad, que fue muy comedido, y ahora igualmente este jueves pasado lo hemos visto en el despacho Oval, con Barack Obama llamando a la unidad, una imagen también muy importante. Entonces vamos a conocer a un nuevo Donald Trump, a un Donald Trump que allí en América ya era muy conocido, lo hemos podido ver hasta en la película de Solo en Casa, con Macaulay Culkin en Nueva York, perdido en Nueva York, le ayudaba a encontrar el lobby, ¿no? Pues ahora será un Donald Trump, hay otro Donald Trump deportista, ha habido un Donald Trump que ha hecho una campaña muy especial y que ha llevado demasiadas polémicas, y yo creo que sí vamos a conocer un nuevo Donald Trump institucional y presidente, y eso va a hacer que haya nuevos caminos con los que seguir, y que especialmente lo más importante va a ser que tendrá que reconducir especialmente su relación con el Partido Republicano, con Paul Ryan, incluso con Marco Rubio en el Senado, con gente ahí que la va a necesitar, y efectivamente si hace un gobierno de integración entre las diferentes familias republicanas, pues esa será la baza de su éxito, del éxito de Estados Unidos y del éxito del mundo, porque aunque ha habido algunas personas aquí en Europa que decían que por lo importante que es Estados Unidos, que casi que tendríamos que votar todos en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Llegaban a ese nivel a decir este tipo de cuestiones, ¿no? Pues que sí que efectivamente tiene mucha, es verdad, haciendo esta pequeña broma, que tiene mucha influencia y que por lo tanto es importante lo que ocurra, va a ser importante para todos, y que ojalá que tenga mucho éxito. Vale, pues señor San Martín, José San Martín, esas últimas palabras, ¿cuáles son las previsiones a partir del momento en que Donald Trump ya esté ahí en el poder definitivamente durante esta legislatura? Como buen líder populista y conservador, lo que hará Trump será confesiones a la galería respecto de lo que se espera de él por parte de lo que fue la campaña electoral, y acciones muy concretas de lo que se espera de él, de lo que ha sido su etapa como presidente y de lo que debe ser un presidente. Ahí habrá una enorme fosa, no va a cumplir ni la mitad de lo que se ha prometido a sus electores más enfervorizados, pero al mismo tiempo les dará siempre confesiones, tendremos mucho folclore radical en sus labios, en ocasiones muy concretas, al objeto de jalear y provocar. Habrán escándalos, tendremos por supuesto titulares continuos de prensa sobre exabruptos del presidente Trump, pero al mismo tiempo tendrá una política más serena, más tranquila en los hechos, y eso es lo que realmente a mí me importa. Y eso es lo que realmente importa, los hechos. Y finalmente, lo demás es propaganda. Es cierto. Y finalmente, Isabel Jiménez, por favor, las últimas palabras. Bueno, la verdad es que Donald en Europa se ha mirado con ojos europeos, no con ojos americanos, y la verdad es que se ha tendido a vilipendiarlo, pero es una persona de contrastes, como la propia Estados Unidos, de barras y estrellas, y ahora mismo Estados Unidos tiene un problema de productividad. Es una economía que se apoya en su crecimiento interno, y si Donald Trump, que es un gran jaleador de masas y una estrella de la televisión, genera optimismo, la economía irá mejor, pero no es una persona que le preocupe la política exterior. Tampoco le ha preocupado tanto a Obama como podría pensarse,
y veremos, pues va a haber show de televisión. Es una persona muy conservadora, como buena parte de Estados Unidos, por eso ha ganado una victoria arrolladora, pero tomará medidas impopulares, porque es lo que está dispuesto a hacer. O tendremos también pan y circo, porque también está acostumbrado a ello, y dará una de cal y una de arena. Bueno, pues yo les agradezco a los tres el habernos acompañado esta noche aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, hablando acerca pues de este tema estrella durante toda la semana, las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump, ganador de estas elecciones, el martes era elegido presidente de los Estados Unidos en contra de todas las previsiones de encuestas. Y finalmente el jueves Obama también lo recibió en la Casa Blanca y ahí comenzó ese traspaso de poderes que concluirá cuando Trump jure cargo el próximo 20 de enero. Les agradezco a Rubén Tamboleo García, analista político, el habernos acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. A ti, también a José San Martín Pardo, él es profesor titular de Ciencia Política y Administración de la Universidad de Alicante. Millones de gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted. Y finalmente a Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Millones de gracias a los tres. A vosotros, muchas gracias. Muy buenas noches.